5 hombres me compraron por 3,000 pesos en 1965 y ese mismo día decidieron cuándo y cómo iba a morir. Pero hoy, con mis 75 años, estoy aquí para contar una historia que muchos prefieren fingir que no existe en nuestro México. Mi nombre es Ana Francisca Hernández y todos aquí en San Luis Potosí, en el centro de México, me conocen como Doña Ana de las Artesanías, la señora que transformó hojas de maíz y retazos de tela en piezas que hasta los turistas se llevan a casa. Pero pocos conocen el camino de espinas que recorrí para llegar hasta aquí. Si te está gustando mi historia, ayúdame dándole me gusta y suscribiéndote al canal Memorias de las Abuelas y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Una vieja como yo siente curiosidad por saber hasta dónde puede llegar mi voz en este internet. Quizás por eso decidí grabar estos videos, porque hay ciertas verdades que necesitan ser dichas antes de que me vaya de este mundo. Nací en 1948, en un pequeño pueblo llamado El Venado, que ya ni existe en los mapas. Quedaba a unos 30 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Ciudad Valles. Era un lugar tan pequeño que ni hospital tenía. Por eso, vine al mundo por las manos de una partera, Doña Refugio, en una casa de adobe con piso de tierra. Mi madre, Celestina, no resistió el parto. Perdí a mi madre antes incluso de conocer el calor de su abrazo o escuchar su voz cantándome para dormir. Fui criada por mi padre, don Zacarías, un hombre sencillo, pero con un corazón tan grande como el cielo del desierto. Él plantaba un poco de todo: maíz, frijoles, calabaza, y criaba algunas gallinas y algún cerdo cuando se podía. No teníamos mucho, pero nunca faltó comida en la mesa, ni amor en aquella casa. Mi padre me enseñaba las cosas del mundo mientras trabajábamos juntos. Ana, me decía mientras me mostraba cómo plantar, la tierra es generosa con quien la respeta. Tú pones una semillita pequeñita, la cuidas bien y ella te devuelve una planta llena de vida. La gente es igual. Tú das amor, recibes amor de vuelta. No tenía muchos juguetes como los niños de hoy. Mis muñecas estaban hechas de mazorcas de maíz, con cabellos de hojas y vestidos de retazos que mi padre conseguía con las vecinas. Él hacía lo posible para que no sintiera tanto la falta de una madre. Pero había momentos, como cuando las otras niñas tenían sus cabellos trenzados o aprendían a coser, que el vacío dolía profundo en el pecho. Crecí así, hija de la tierra, corriendo descalza por el desierto, aprendiendo a conocer las plantas que curaban y las que mataban, escuchando las historias de los mayores en las noches de luna llena, cuando nos reuníamos en el patio de la iglesia para rezar y pasar el tiempo. Fue una infancia sencilla, pero feliz a su manera. Mi padre, aun siendo un hombre rudo del campo, tenía una dulzura especial conmigo. Creo que veía a mi madre en mis ojos, como muchos decían. Las cosas comenzaron a cambiar cuando yo tenía 15 años. Mi padre, que ya pasaba de los 50, conoció a Carmela en un mercado en San Luis Potosí. Ella era unos 20 años más joven que él, viuda también, con una forma de hablar suave y una sonrisa que escondía bien lo que había detrás. Diferente de las mujeres del pueblo, usaba labial rojo, tenía las uñas pintadas y olía a perfume de tienda. Decía que era de la Ciudad de México y que había venido al interior buscando una vida más tranquila. Mi corazón se encogió la primera vez que la vi. No eran celos, como mi padre pensó. Era un presentimiento de esos que suben por la espalda y hacen que la nuca se enfríe incluso en un día caluroso. Pero, ¿quién era yo para decir algo? Mi padre merecía compañía, alguien que lo cuidara en su vejez, y ella parecía tan interesada en sus historias, tan atenta. 6 meses después del primer encuentro, Carmela ya estaba viviendo con nosotros, y se habían casado en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Al principio, ella se esforzaba por agradarme. Hacía mis platillos favoritos, me trajo un vestido nuevo de regalo, hasta me enseñó a ponerme labial para verme bonita para los muchachos. Pero sus ojos nunca sonreían cuando su boca sonreía para mí, y cuando mi padre no estaba cerca, simplemente me ignoraba, como si yo fuera invisible. Debo decir que lo intenté, mis queridos. Juro que intenté abrir mi corazón a esa mujer. Ayudaba en las tareas de la casa sin quejarme, elogiaba su comida, escuchaba con atención sus historias sobre la vida en la capital,
pero había un muro entre nosotras, construido con ladrillos de desconfianza que ninguna de las dos sabía cómo derribar. Mi padre, pobrecito, no percibía nada, o tal vez no quería percibir. Estaba hechizado por aquella mujer, como si hubiera bebido una de las pociones que las curanderas preparaban para amarrar el corazón de los hombres indecisos. Cuando yo intentaba decir algo, él solo sonreía y decía: «Son celos de hija, Ana, ya pasarán. Verás cómo Carmela es una bendición caída del cielo para nosotros. Bendita ignorancia la suya». Si pudiera volver en el tiempo, habría gritado, suplicado, hecho cualquier cosa para abrirle los ojos. Pero el destino ya estaba trazando sus caminos torcidos, y nosotros, como hormigas ciegas, solo seguíamos el rastro de azúcar que nos llevaría directo a la trampa. Fue en enero de 1965, en pleno invierno, que mi mundo se derrumbó por completo. Mi padre había ido a la ciudad a vender nuestra pequeña cosecha de frijoles. Volvió ya de noche, con fiebre alta y un dolor en el pecho que lo hacía doblarse como un anciano. Carmela preparó un té de hierbabuena y lo acostó. «Mañana estarás mejor», dijo con una certeza que solo entendí mucho después. Pero él no mejoró. En la madrugada desperté con los gritos de ella. Cuando llegué a la habitación, mi padre estaba con los ojos fijos en el techo, la boca abierta en un asombro silencioso. Se había ido durante el sueño, sin despedirse, sin darme un último consejo o una última bendición. «Oye, tú que me estás viendo ahora, puede parecer que estoy contando esto con una calma que no va con el dolor, pero han pasado 57 años. El dolor se vuelve un callo en el alma, ¿sabes? Si te está gustando mi historia, ayúdame dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Una vieja como yo siente curiosidad por saber hasta dónde puede llegar mi voz en este internet. Gracias por la compañía, ¿eh? El entierro fue rápido, como era costumbre en el interior. No había forma de conservar el cuerpo con ese frío, y el cementerio quedaba a 1 hora de camino desde nuestra casa. Recuerdo el peso del ataúd sencillo, de madera barata, cargado por los vecinos. Recuerdo el sonido de la tierra cayendo sobre él. Recuerdo las manos ásperas de los conocidos, apretando las mías, diciendo palabras que no tenían ningún sentido para mí en aquel momento. Carmela lloró. Y cómo lloró, sollozaba fuerte, necesitaba que la sostuvieran para no caer. Repetía el nombre de mi padre como una letanía, pero cuando volvimos a casa, cuando los últimos vecinos se fueron y quedamos solo nosotras dos, ella se secó las lágrimas como quien limpia el polvo de un mueble, y sus ojos estaban secos como la tierra del cementerio. «Siéntate ahí, niña, tenemos que hablar», dijo, encendiendo un cigarro. Un vicio que nunca había mostrado frente a mi padre. Me senté a la mesa de la cocina, todavía aturdida por la pérdida, sin imaginar que lo peor aún estaba por venir. «Tu padre no era el hombre que pensabas», comenzó, soltando el humo por la nariz. «Tenía deudas, muchas deudas. Debía a gente peligrosa, gente que no juega. Aquello no tenía sentido. Mi padre era la persona más honesta que conocía. Vivía con sencillez justamente para nunca deber nada a nadie. Él mismo decía: «Quien debe se vende, y yo nací libre y quiero morir libre». «¿Qué deudas?», pregunté, la voz aún entrecortada por el llanto. «Juego», respondió prontamente. «Tu padre jugaba, apostaba todo lo que tenía. ¿Por qué crees que nunca conseguimos tener nada de valor? ¿Por qué crees que vendía las cosechas por cualquier miseria? Era para pagar los intereses de las deudas, pero el principal solo crecía». Negué con la cabeza, incrédula. Era una mentira descarada. Lo sabía. Mi padre nunca fue de jugar, ni siquiera un inocente juego de cartas después de misa. Pero antes de que pudiera protestar, ella continuó: «Los hombres a los que debía vienen mañana. Quieren la casa, la tierra, todo. Y si no tienen que llevarse, nos llevan a nosotras en su lugar». Dio una larga calada. «O mejor dicho, te llevan a ti». Mi sangre se heló. «¿Cómo así me llevan?» «Me buscaron mientras estabas en el cementerio. Dijeron que la deuda de tu padre es demasiado grande para pagarla con este pedazo de tierra, pero hicieron una propuesta». Vaciló como si estuviera pensando en las palabras correctas.
Hay un grupo de empresarios, gente de Monterrey, que está montando un negocio grande aquí en la región. Necesitan muchachas para trabajar, cocinar, limpiar, ese tipo de cosas. Los hombres dijeron que si vas a trabajar para estos empresarios por un tiempo, la deuda queda saldada. ¿Qué empresarios? ¿Qué negocio? ¿Y por cuánto tiempo? Las preguntas salían de mi boca, una tras otra. Una hacienda grande, de esas modernas, con máquinas y todo. Por lo que entendí, están trayendo gente de fuera para sembrar chile y jitomate. Necesitan gente para cuidar del rancho donde se quedarán los trabajadores. Apagó el cigarro en un cenicero. En cuanto al tiempo, no sé decirte exactamente. 1 año, tal vez 2. Depende de cuánto debía tu padre. Yo tenía 17 años, casi 18. Nunca había salido de aquel pueblo. Nunca había trabajado para extraños. Pero, ¿qué podía hacer? Era eso, o perder la tierra que mi padre tanto amó, el único lugar que conocí como hogar. ¿Y si no voy?, pregunté. Un último hilo de resistencia. La mirada que Carmela me lanzó era fría como la hoja de un cuchillo. Entonces se llevan la tierra, la casa, y nosotras dos quedamos en la calle. O peor, esos hombres no son de bromas, Ana. Tu padre sabía en lo que se estaba metiendo. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por mi padre, por la injusticia de aquella situación, por el miedo a lo desconocido. Me arrodillé al lado de la cama y recé como nunca había rezado. Pedí a Dios que me mostrara otro camino, una salida que no me separara del único lugar que conocía como hogar. Pero ninguna respuesta divina llegó, solo el silencio de la noche, y a lo lejos el sonido de Carmela arreglando sus cosas en una habitación que antes pertenecía a mi padre. A la mañana siguiente, con el sol aún saliendo tímido en el horizonte, una camioneta vieja y ruidosa se detuvo frente a nuestra casa. 3 hombres bajaron. Un gordo con sombrero de paja que parecía ser el jefe. Un flaco y alto con una cicatriz que le cortaba la cara desde la sien hasta la barbilla. Y uno más joven, poco mayor que yo, que mantenía los ojos bajos como si tuviera vergüenza de estar allí. Carmela ya estaba de pie, arreglada como si fuera a la ciudad. El labial rojo impecable en sus labios finos. Me empujó fuera de la habitación. Ve, arréglate, lleva solo lo esencial. Ellos no tienen todo el día. Con manos temblorosas, puse algunas ropas en un atado junto con una foto de mi padre y el rosario que había sido de mi madre. Únicos objetos de valor sentimental que poseía. Cuando volví a la sala, los hombres conversaban en voz baja con Carmela, que sonreía de una manera que nunca había visto antes. «Aquí está ella», anunció mi madrastra. «Saludable, fuerte, sabe cocinar y limpiar, servirá bien a los propósitos de sus patrones». El hombre gordo me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando una cabeza de ganado. Sí, parece adecuada. ¿Los documentos están listos?» Carmela le entregó un sobre marrón. Todo conforme a lo acordado. Fue en ese momento que un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué documentos serían aquellos? ¿Qué estaba realmente pasando allí? ¿Puedo despedirme de mi madrastra?, pregunté. La voz casi un susurro. El hombre gordo se encogió de hombros. «Sé rápida. Tenemos un largo camino por delante». Me acerqué a Carmela, que sonrió. Aquella sonrisa falsa que nunca llegaba a los ojos. «Gracias por criarme», dije, las palabras saliendo mecánicas. No era lo que quería decir, pero lo que podía decir frente a aquellos hombres. Ella me abrazó, un abrazo frío y calculado, y entonces susurró en mi oído palabras que helaron mi sangre. «Adiós, hijastra. No te preocupes por volver. Nadie espera que vuelvas». Antes de que pudiera reaccionar, fui llevada a la camioneta. El hombre de la cicatriz me empujó al asiento trasero, al lado del muchacho más joven, que continuaba evitando mi mirada. El motor rugió, y comenzamos a alejarnos de la única casa que conocí en la vida. Por la ventana vi a Carmela despidiéndose, aquella sonrisa falsa aún en los labios, y entonces, cuando pensó que ya estábamos demasiado lejos para ver, hizo algo que confirmó mis peores temores. Sacó del bolsillo un fajo grueso de dinero y comenzó a contarlo allí mismo frente a la casa donde mi padre había muerto hacía menos de una semana.
Fue la última vez que vi a aquella mujer y fue cuando entendí que no había deuda alguna, que mi padre probablemente nunca jugó en su vida, que yo no iba a trabajar para pagar ninguna deuda. Yo había sido vendida. La camioneta siguió por caminos de tierra que nunca había visto, levantando polvo rojo que entraba por las ventanas abiertas y se pegaba a la piel sudada. Nadie hablaba. El hombre gordo conducía concentrado, ocasionalmente limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. El de la cicatriz fumaba un cigarro tras otro, mirando por la ventana como si estuviera aburrido. El muchacho, a mi lado, mantenía las manos entre las rodillas, los ojos fijos en sus propios pies. Después de horas de viaje, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, pregunté tímidamente: ¿A dónde vamos? ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer? El hombre de la cicatriz se volvió con una sonrisa maliciosa en los labios finos. Callada. Hablas cuando te lo ordenen. El miedo que ya estaba instalado en mi pecho creció, extendiéndose como veneno por las venas. Algo estaba muy mal, muy mal. Viajamos todo el día, parando solo una vez para que los hombres comieran en una tienda al borde del camino. A mí me dieron solo un pedazo de pan duro y un vaso de agua. Cuando cayó la noche, ya estábamos lejos de cualquier lugar que yo pudiera reconocer. Las estrellas parecían diferentes. El aire tenía otro olor. Hasta los sonidos de los animales nocturnos sonaban extraños a mis oídos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la camioneta entró por un camino aún más precario, que atravesaba un pasto extenso. A lo lejos, vi luces, una construcción grande que más tarde descubrí era una antigua sede de hacienda, de esas antiguas, de tiempos en que el ganado reinaba absoluto en aquellas tierras. Cuando el vehículo se detuvo, mis piernas estaban entumecidas del viaje y mi boca seca de sed y miedo. El hombre de la cicatriz me jaló del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Llegamos», anunció el gordo, bajando de la camioneta con un suspiro de alivio. «Llévala adentro, Toño. El patrón debe llegar mañana temprano». Fui arrastrada al interior de la casa grande, pasando por un corredor amplio con piso de madera que crujía a cada paso. En el interior, el mobiliario era escaso y viejo. Algunas sillas desgastadas, una mesa larga, lámparas de petróleo que proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes descascaradas. Había otros hombres allí dentro jugando a las cartas y bebiendo tequila. Cuando entramos, todos se detuvieron para observarme, con miradas que me hicieron querer encogerme hasta desaparecer. «¿Es esta la mercancía nueva?», preguntó uno de ellos, un hombre calvo con barriga prominente. «Esta misma», respondió el hombre de la cicatriz, Toño, como lo habían llamado. «La madrastra la vendió barato, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Era ese el precio de mi vida, menos de lo que valían 2 cabezas de ganado en aquella época». «¿Dónde está el contrato?», preguntó otro hombre más viejo, con cabellos grises en las sienes. El hombre gordo, que nos había seguido adentro, sacó del bolsillo el sobre que Carmela le había entregado. «Aquí, todo firmado, como le gusta a él». El hombre mayor tomó el sobre, lo abrió y examinó los papeles a la luz débil de la lámpara. «Parece en orden. Transferencia de tutela y renuncia a todos los derechos, firmado y con firma reconocida». Se rió, un sonido que me dio escalofríos. «Esta Carmela es lista. Hizo todo correctamente para no tener problemas después». Fue cuando la comprensión total de mi situación me golpeó como un rayo. No había hacienda moderna. No había empresarios de Monterrey. No había trabajo como cocinera o empleada doméstica. Solo estaban estos hombres, esta casa aislada y un contrato que me transformaba en propiedad de ellos. ¿Qué van a hacer conmigo?», conseguí preguntar, la voz casi desapareciendo de terror. El hombre mayor se acercó, sujetando mi barbilla con fuerza para hacerme mirar a sus ojos. «Voy a ser bien claro, niña, ya que vas a quedarte con nosotros por mucho tiempo, hasta que te canses o mueras, lo que venga primero. Ahora eres nuestra. Tu madrastra te vendió con documentos y todo, como se vende una yegua o una vaca. Y vamos a usarte de la manera que queramos, cuantas veces queramos, con quien queramos». Mis piernas flaquearon. Habría caído si Toño no estuviera sujetándome por el brazo. «Llévala al cuarto de atrás», ordenó el hombre mayor. «Mañana, cuando llegue el patrón, comenzamos los trabajos de verdad».
Fui arrastrada por un pasillo oscuro hasta una habitación pequeña y sofocante, con solo un colchón delgado en el suelo y un balde en un rincón. La puerta fue cerrada con llave por fuera y me vi sola en la oscuridad, con solo una rendija de luz de la luna entrando por una ventana alta y con rejas. Caí de rodillas, las lágrimas finalmente viniendo en un torrente incontrolable. Lloré por mi padre, por mí, por el destino cruel que me aguardaba. Recé, imploré, negocié con todos los santos que conocía. Pero aquella noche ninguna ayuda divina vino, solo el silencio y la oscuridad, y la certeza terrible de que, como el hombre de pelo gris había dicho, me quedaría allí hasta cansarme o morir. Lo que no sabía en aquella noche desesperadora es que mi historia no terminaría en aquella hacienda, que encontraría dentro de mí una fuerza que no sabía poseer, que sobreviviría para contar esta historia décadas después a personas que ni habían nacido cuando todo ocurrió. Pero eso, mis queridos, es una historia para continuar juntos. Una historia de horror, sí, pero también de supervivencia, de cómo una niña del desierto, vendida como mercancía, consiguió renacer de sus propias cenizas. Pasé aquella primera noche en vela, los ojos ardiendo de tanto llorar, el cuerpo adolorido del viaje y el alma partida en 1000 pedazos. Cada ruido me sobresaltaba, el viento en las tejas viejas, el crujido de la madera antigua, el croar de los sapos en el pantano cercano. Todo parecía amenazador. Todo anunciaba que lo peor aún estaba por venir. Con el primer rayo de sol entrando por la pequeña ventana con rejas, oí movimiento en la casa, voces masculinas, platos golpeando, el olor a café fuerte invadiendo hasta aquella habitación del fondo. Me encogí en el rincón más distante de la puerta, abrazando las rodillas, como si pudiera hacerme lo suficientemente pequeña para desaparecer. No tardó mucho y la llave giró en la cerradura. Era el muchacho joven de la camioneta cargando una taza de café negro y un pedazo de pan duro. Sus ojos seguían bajos, evitando los míos, como si tuviera vergüenza de lo que formaba parte. «Come», dijo, colocando la taza y el pan en el suelo cerca de mí. «El patrón ya está llegando». Tenía tanta sed que bebí el café de un trago, aunque me quemó la lengua. El pan estaba duro, pero mi estómago dolía de hambre. «Por favor», susurré, sujetando el borde de su camisa cuando se volvía para salir. «Ayúdame a escapar, yo no pertenezco aquí». Él finalmente miró a mis ojos. Era joven, tal vez unos 20 y pocos años, con un rostro que podría haber sido bonito si no fuera por la expresión constante de miedo. «Nadie escapa de aquí», respondió, la voz casi tan baja como la mía. La última que lo intentó no terminó la frase, pero la forma en que tragó saliva lo dijo todo. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté, tratando de establecer alguna conexión humana, algún puente que pudiera salvarme después. «Juvenal», respondió, y por primera vez noté su acento. No era de San Luis Potosí. Sonaba más como los de Michoacán, que a veces pasaban por nuestro pueblo. «Pero no sirve de nada saber mi nombre. No puedo ayudarte». «Nadie puede». Con eso, salió cerrando la puerta con llave tras él. Me quedé allí sentada en el colchón delgado, el sabor amargo del café aún en la boca, tratando de entender cómo mi vida había dado un vuelco tan rápido. Hace una semana, estaba segura en casa, con mi padre aún vivo, mi futuro simple pero honesto por delante. Ahora estaba presa en una hacienda aislada, vendida como mercancía, esperando a un patrón que decidiría mi destino. Cerca de 2 horas después, o tal vez más, pues el tiempo parecía arrastrarse en aquella habitación sofocante, oí el ruido de un carro llegando, un motor potente, diferente de la camioneta vieja que me había traído. Voces animadas, saludos, risas. El tal patrón había llegado. Pasé las manos por el cabello enmarañado, tratando de arreglarme por puro instinto, como si eso importara, como si pudiera mejorar mi situación de alguna forma. La puerta se abrió con violencia y Toño, el hombre de la cicatriz, entró jalándome del brazo. «Ven, el patrón quiere verte». Fui arrastrada a la sala, donde la noche anterior los hombres jugaban a las cartas. Ahora, sentado en un sillón que parecía fuera de lugar en aquel ambiente decadente, demasiado nuevo, demasiado caro, estaba un hombre de mediana edad,
cabellos grises bien recortados, traje de lino claro, reloj dorado en la muñeca. Parecía un político o un hacendado rico de la región, de esos que aparecían en el periódico que raramente llegaba a nuestro pueblo. A su alrededor, como perros guardianes obedientes, estaban los hombres de la noche anterior, incluyendo al gordo que conducía la camioneta y al viejo de pelo gris en las sienes. Todos parecían ansiosos por agradar, ofreciendo bebidas, cigarros, sonriendo a cada palabra de aquel hombre. Entonces, ¿esta es la nueva adquisición?, preguntó el hombre de traje, observándome con ojos fríos detrás de los lentes de montura dorada. No había lujuria en su mirada, lo que tal vez era aún más aterrador. Era como si estuviera evaluando un objeto, algo sin alma, sin valor más allá de la utilidad. Sí, doctor, respondió el viejo de pelo gris. De la región de San Luis Potosí, huérfana, documentos en orden, todo conforme a lo acordado. El hombre, doctor, lo llamaban, se levantó y caminó a mi alrededor, examinándome como si yo fuera una pieza de ganado en el remate. ¿Edad? 17, casi 18, respondió el hombre gordo prontamente. Salud perfecta por lo que pudimos ver. Creció en el campo. Es fuerte. ¿Experiencia anterior? Hubo un momento de silencio incómodo. Ninguna que sepamos, doctor, respondió finalmente el viejo de pelo gris. La madrastra no mencionó nada. El doctor sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mejor así. Me gusta el material en bruto, sin vicios o manías anteriores. Se detuvo frente a mí, levantando mi barbilla con un dedo para forzarme a mirarlo. ¿Cómo te llamas, niña? Tragué saliva, sintiendo el sabor del miedo en la boca. Ana, respondí, la voz casi desapareciendo. Ana Francisca Hernández. Bien, Ana Francisca, dijo, aún sosteniendo mi barbilla. Espero que hayas entendido tu situación. Fuiste adquirida legalmente. Tengo documentos que tu madrastra firmó transfiriendo tu tutela a mí. Esos documentos dicen que eres mi empleada, trabajando para pagar una deuda de tu difunto padre. Pero los dos sabemos que eso es solo una formalidad, ¿no es así? No respondí. No podía. El miedo había congelado mi voz. La verdad, continuó, es que fuiste comprada. Pagué buen dinero por ti y como cualquier propiedad, tienes un propósito específico. Finalmente soltó mi barbilla, volviendo a su sillón. Vas a servir a los hombres que trabajan para mí de todas las formas que ellos deseen. Por el tiempo que yo decida que debes servir. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Incluso en mi ingenuidad de niña del interior, sabía lo que aquello significaba. ¿Y si me niego?, pregunté, encontrando un hilo de coraje en el fondo del alma. El doctor sonrió nuevamente. Aquella sonrisa fría, calculada. Inténtalo, respondió simplemente. Entonces, como si estuviera discutiendo el clima o la cosecha, se volvió hacia los otros hombres. Pueden comenzar. Quiero ver si la inversión valió la pena. Lo que ocurrió a continuación, mis queridos oyentes, es algo que aún me cuesta contar, incluso después de tantas décadas. ¿Cómo narrar lo inenarrable? ¿Cómo poner en palabras la destrucción de un alma? Intentaré ser directa sin ser cruda, honesta sin ser explícita. Hay ciertos dolores que, aún compartidos, siguen siendo solo nuestros. Fui llevada a una habitación diferente, más grande que la anterior, con una cama de verdad. Privilegio que pronto entendí no era para mi comodidad, sino para facilitar lo que vendría después. Toño, el hombre de la cicatriz, fue el primero. Después, el gordo. Después otros que ni conocía. Hombres que fueron llegando a lo largo del día. Peones de otras haciendas de la región, guardaespaldas, choferes, todos sabiendo que había carne fresca, como decían, riendo entre sí. Resistí al principio. Luché, arañé, mordí, grité hasta que mi voz desapareció. Pero eran muchos, eran fuertes. Y con cada resistencia la violencia aumentaba. Pronto aprendí que era mejor desconectar la mente, enviar mis pensamientos lejos, a los días felices con mi padre, a las historias que los viejos contaban en las noches de luna, a las oraciones que aprendí en la infancia. El doctor observó todo la primera vez, sentado en una silla en el rincón de la habitación, bebiendo tequila calmamente, como si estuviera viendo un espectáculo cualquiera. No participó. Nunca participó, descubrí después.
Su placer venía de otro lugar, de un control absoluto, de ver el sufrimiento sin necesidad de ensuciarse las manos. Cuando finalmente me dejaron sola, ya era noche cerrada. Mi cuerpo estaba quebrado, marcado, adolorido, de formas que nunca imaginé posibles. Me encogí en un rincón de la cama, temblando, no de frío, sino de un miedo tan profundo que parecía haberse metido en mis huesos. Fue cuando oí la puerta abrirse nuevamente. Era Juvenal. El muchacho de ojos bajos trajo agua, un pedazo de tela húmeda y una botella de hierbas para limpiar las heridas, dijo, evitando mirar directamente hacia mí. Y la bebida ayuda con el dolor. Acepté en silencio, la garganta demasiado lastimada para hablar. Mientras bebía la infusión amarga, noté que sus manos temblaban. ¿Por qué estás aquí?, pregunté finalmente. Mi voz, un susurro ronco. No pareces como ellos. Él se encogió de hombros, un movimiento cansado. Deuda, como todos los que están presos aquí de un modo u otro. Hizo una pausa, mirando por primera vez directamente a mis ojos. Yo era vaquero en una hacienda que el doctor compró. Tenía un acuerdo con el antiguo dueño que me pagaría al final de la temporada. Cuando el doctor asumió, dijo que la deuda era suya ahora, que yo trabajaría para él hasta pagar. Eso fue hace 3 años. ¿Y tú? ¿Tú formas parte de esto?, pregunté, cada palabra doliendo en la garganta lastimada. Él desvió la mirada nuevamente. Hago lo que ordenan. Si no lo hago, mostró una cicatriz en la parte de atrás del cuello, medio escondida por el cabello. Pero no con las muchachas. Eso no lo hago. Por eso me mantienen como empleado de la casa, chofer, a veces. Soy el único en quien confían para no escapar con ustedes. ¿Ustedes? ¿Hay otras? Él negó con la cabeza. Ya no más. La última no aguantó, hace unos meses. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿No aguantó? ¿Cómo? Se mató. Consiguió un cuchillo de la cocina de algún modo. Fue rápido, al menos. Habló con una frialdad que solo podría venir de haber visto demasiadas cosas, demasiados horrores para seguir importándole. En aquel momento, entendí completamente mi situación. No era solo el abuso, el dolor físico, la humillación. Era la certeza de que nadie vendría a salvarme, que nadie siquiera sabía dónde estaba, que para el mundo exterior yo probablemente ya no existía. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, la voz fallando. ¿Cuánto tiempo hasta que no puedas más?, completó. Depende. La última duró 8 meses, la anterior casi 1 año. Hubo una que aguantó 2 años, pero al final todas acaban igual. 2 años. 24 meses de aquel infierno, 730 días, si tenía suerte. La idea era tan aplastante que casi deseé tener aquel cuchillo que la muchacha antes que yo había conseguido. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. ¿Por qué me ayudas? Juvenal se encogió de hombros nuevamente. No estoy ayudando. Solo estoy haciendo lo que me ordenan, cuidar para que dures lo máximo posible. El doctor invirtió dinero en ti. Quiere retorno. Se levantó, recogiendo la taza vacía. Intenta dormir. Mañana comienza todo de nuevo. Y así fue, día tras día, semana tras semana, la misma rutina brutal. Los mismos hombres, a veces algunos nuevos, cuando el doctor hacía reuniones de negocios en la hacienda. El mismo dolor, el mismo horror, repetido tantas veces que comencé a sentir como si aquella niña que creció feliz en el campo con su padre hubiera muerto y yo fuera solo un fantasma, ocupando un cuerpo que ya no me pertenecía. Perdí la noción del tiempo. Los días se mezclaban, las noches eran iguales. Intenté marcar los días rayando la pared con un pedazo de yeso que se había soltado, pero en algún momento dejé de contar. ¿Para qué? El tiempo había perdido significado. Comencé a entender por qué la muchacha antes que yo había elegido el cuchillo. Cada mañana que despertaba era una decepción. Aún estaba viva. Aún tendría que enfrentar un día más de aquel infierno. La muerte comenzó a parecer una amiga, una liberadora y no una enemiga. Fue cuando algo cambió. No sé decir exactamente cuándo, tal vez 3 o 4 meses después de mi llegada. Era una noche particularmente calurosa, el aire quieto y pesado, como siempre queda antes de las grandes tormentas de verano. Yo estaba acostada en la cama, mirando al techo,
los ojos secos, porque ya no tenía más lágrimas. Y entonces, de la nada, un pensamiento me golpeó. Si yo moría, ellos ganaban. Si me mataba, como la muchacha antes que yo, estaría dándoles exactamente lo que esperaban. El doctor simplemente compraría otra chica, y el ciclo continuaría. Algo dentro de mí, algo que yo pensaba que habían matado, despertó. Una rabia fría, calculada, diferente de la rabia desesperada de los primeros días. Una determinación que nació no de la esperanza, sino de la absoluta falta de ella. Si iba a morir, y tenía certeza de que iba a morir, no sería por mis propias manos. Y antes de irme, me llevaría a algunos de ellos conmigo. Fue como si una claridad repentina hubiera descendido sobre mí. Comencé a observar, realmente observar los patrones, las rutinas, los puntos débiles. ¿Quién bebía demasiado? ¿Quién bajaba la guardia? ¿Quién tenía las llaves? ¿Quién iba? ¿A dónde y cuándo? También comencé a observar a Juvenal más atentamente. Él seguía siendo el único que me trataba con un mínimo de humanidad, trayendo comida, agua limpia, hierbas para las heridas. Nunca participaba en los abusos, aunque a veces era obligado a mirar como un recordatorio del doctor de que él también era propiedad, no tan diferente de mí. Me di cuenta de que Juvenal no era solo el eslabón más débil de aquella cadena de maldad. Era alguien que, como yo, estaba atrapado en un sistema que no había elegido. La diferencia era que él se había resignado, mientras que yo ahora estaba determinada a luchar. Comencé a hablar con él. No sobre escape, aún no, sería demasiado arriesgado, sino sobre otras cosas, sobre de dónde veníamos, sobre nuestras familias, sobre la vida antes de aquel lugar. Mi padre era vaquero en Michoacán, me contó una noche, mientras ponía hierbas en los cortes que uno de los hombres había dejado en mi espalda. Murió cuando yo tenía 12 años, pisoteado por un toro bravo. Mi madre no soportó la tristeza y se fue poco después. Crecí de hacienda en hacienda, trabajando por un plato de comida. ¿Nunca pensaste en huir de aquí?, pregunté, tratando de hacer que la pregunta sonara casual. Él se rió, un sonido sin alegría. ¿Y a dónde? El doctor tiene amigos en todos lados. Policía, jueces, políticos. Las historias sobre este lugar son silenciadas antes incluso de llegar a oídos de quien podría hacer algo. ¿Y quién creería a un peón sin tierra contra un hombre como él? No respondí, pero guardé aquella información. Era verdad. En una época y lugar donde los poderosos hacían sus propias leyes, ¿quién escucharía a una niña huérfana o a un vaquero sin familia? La justicia, si llegaba, tendría que venir de nuestras propias manos. Los días siguieron pasando y yo seguí observando, planeando, alimentando aquella rabia fría que ahora era mi único combustible. Comencé a volverme lo que ellos menos esperaban: dócil. Ya no resistía, no gritaba, no lloraba. Esto desconcertó a algunos de ellos al principio, pero pronto lo interpretaron como quiebre de espíritu, exactamente lo que querían. El doctor visitaba la hacienda cada 2 semanas, generalmente quedándose de viernes a domingo. Siempre traía invitados, hombres como él, ricos, poderosos, con la misma hambre insaciable por control y crueldad. En una de esas visitas, cerca de 6 meses después de mi llegada, escuché algo que lo cambió todo. Yo estaba sirviendo bebidas en el corredor, una promoción que había recibido por mi comportamiento sumiso. El doctor conversaba con un hombre que nunca había visto antes, un político de la capital, por lo que entendí. ¿Y cuánto tiempo las mantienes?, preguntó el hombre, tomando un trago de tequila. Depende, respondió el doctor, encendiendo un puro. Cuando empiezan a perder el brillo, la gracia de la novedad, o cuando se enferman demasiado para ser útiles. En general, 1 año, 1 año y medio. Y después el doctor se encogió de hombros. Hay un lugar en el río, una curva donde la corriente es fuerte. El cuerpo baja hasta el pánuco y de allí al mar. Hasta hoy, ninguna ha aparecido. Los hombres hablaban como si estuvieran discutiendo el destino de muebles viejos, no de seres humanos. ¿Y la actual? ¿Esta que nos está sirviendo? Ah, esta ha sido sorprendente. El doctor sonrió, soplando el humo del puro. Pensé que no duraría 3 meses cuando llegó. Luchaba como una gata salvaje, pero ahora está completamente domesticada.
Tal vez la mantenga un poco más si continúa así. Mantuve el rostro sin expresión, sirviendo una dosis más para los hombres, pero por dentro mi corazón latía desbocado. Ahora lo sabía. No importaba cuán sumisa fuera, cuán domesticada pareciera, mi destino estaba sellado. En algún momento, cuando el doctor lo decidiera, sería llevada a aquella curva en el río y mi cuerpo bajaría con la corriente para nunca más ser encontrado. El tiempo se estaba agotando. Aquella noche, cuando Juvenal vino a traer agua limpia, como siempre hacía, tomé la decisión. Era hora de ponerlo a prueba. Necesito contarte algo, susurré, asegurándome de que nadie pudiera oír. Escuché al doctor hablando sobre lo que ocurre cuando se cansa de las muchachas. Juvenal se tensó. No deberías estar escuchando conversaciones. El río, continué, ignorando su advertencia. Habló de un lugar en el río donde la corriente lleva los cuerpos. Él colocó la jarra de agua con cuidado, evitando mis ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque sé que no eres como ellos, respondí sujetando su muñeca. Estás preso aquí tanto como yo, y sé que no eres un asesino. No soy yo quien lleva a las muchachas al río, dijo finalmente, mirando a mis ojos. Nunca he hecho eso. ¿Pero sabes quién lo hace? Insistí. ¿Y sabes que un día será mi turno? Él no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Vi la verdad en sus ojos. Huyamos juntos, propuse, la voz apenas pasando de un susurro. Tú conoces este lugar, conoces las rutinas. Yo te he estado observando también, podemos lograrlo. Es suicidio, respondió, pero noté que no rechazó la idea inmediatamente. Tienen armas, tienen hombres por todas partes, y nosotros tenemos la ventaja de la sorpresa, argumenté. Nadie espera que la niña domesticada intente huir. Nadie espera que el empleado leal los traicione. Vi el conflicto en sus ojos, el miedo arraigado por años de abuso y control, luchando contra una chispa de esperanza que probablemente pensaba haber perdido hacía mucho tiempo. Voy a pensar, dijo finalmente, soltándose de mi agarre, pero no prometo nada, y no hables más de esto por ahora. Las paredes tienen oídos en este lugar. Fue suficiente. Una pequeña victoria, una grieta en el muro aparentemente impenetrable de mi cautiverio. Aquella noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. En los días siguientes, mantuve mi fachada de docilidad, mientras internamente hervía de planes y posibilidades. Observaba todo con aún más atención, los turnos de los hombres que vigilaban la hacienda, dónde guardaban las llaves de los vehículos, quién dormía profundamente después de beber, quién era más descuidado con el arma. Juvenal mantuvo distancia, más cauteloso que nunca, pero yo veía en las miradas rápidas que intercambiábamos que estaba considerando seriamente mi propuesta. La semilla había sido plantada. Cerca de una semana después de nuestra conversación, ocurrió algo que aceleró nuestros planes. El doctor llegó inesperadamente un miércoles, solo, sin los habituales invitados de fin de semana. Parecía agitado, preocupado, algo que nunca había visto antes. Mientras servía café en la sala, escuché parte de su conversación con Toño, el hombre de la cicatriz, que parecía ser su mano derecha. Necesitamos limpiar todo, decía el doctor, la voz baja pero tensa. Están investigando la desaparición de aquella muchacha de Ciudad Valles. ¿No habíamos arreglado eso con la familia?, respondió Toño. ¿El padre recibió el dinero? Lo recibió, pero parece que la madre no se conformó. Fue a la Policía Federal. Hizo denuncia. Hay un delegado nuevo. No es de los nuestros. Está cavando hondo. ¿Y la mercancía actual?, preguntó Toño, refiriéndose a mí como si yo no estuviera a pocos metros de ellos. ¿Ya lleva, qué? ¿6, 7 meses? El doctor me miró y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No deseo o placer con mi sufrimiento, sino cálculo frío. Se está volviendo arriesgado mantener por mucho tiempo. Si ese delegado empieza a conectar los puntos, hizo un gesto con la mano, cortando el aire. Limpia todo hasta el fin de semana. Ella inclusive. Mi sangre se heló. Fin de semana. 2, 3 días como máximo. Era el tiempo que tenía antes de ser llevada a aquella curva en el río. Aquella noche, cuando todos ya se habían recogido y la casa estaba silenciosa, excepto por los ronquidos de algún borracho en una de las salas, la puerta de mi habitación se abrió silenciosamente. Era Juvenal.
el rostro una máscara de determinación y miedo. «Vamos a hacerlo», susurró. «Mañana por la noche». «No tenemos mucho tiempo». «Lo oí», confirmé. «Van a llevarme al río hasta el fin de semana». Él asintió tenso. «El doctor se va mañana temprano. Va a dejar solo a 4 hombres aquí. Toño, el gordo y 2 guardias. La noche del jueves es cuando siempre beben más, jugando a las cartas hasta tarde. Es nuestra mejor oportunidad. ¿Cómo lo haremos?», pregunté, el corazón acelerado con una mezcla de miedo y esperanza. «Tengo acceso a las llaves de la camioneta vieja», explicó Juvenal. «Está estacionada detrás del granero, donde no se puede oír el motor desde la casa. Si logramos llegar hasta allí sin ser vistos, podemos tener algunas horas de ventaja antes de que se den cuenta». Era un plan simple, lleno de puntos débiles, pero era todo lo que teníamos. Pasamos la siguiente hora refinando detalles. La ruta de escape del cuarto hasta el granero, lo que llevaríamos. Prácticamente nada para no levantar sospechas. ¿A dónde iríamos? Una ciudad grande, tal vez Ciudad de México, donde sería más fácil perderse entre la multitud. Si nos atrapan, comencé, la voz fallando al pensar en las consecuencias. Si nos atrapan estamos muertos, completó Juvenal, la franqueza brutal en su voz. Pero si nos quedamos, tú estás muerta de todos modos. Y yo no puedo seguir viviendo así. No puedo ser cómplice de otra muerte. Con ese entendimiento sombrío, sellamos nuestro pacto. Un pacto hecho no de esperanza, sino de desesperación. No de optimismo, sino de determinación fría. En las 24 horas siguientes, mantuve la misma rutina, el mismo comportamiento sumiso, mientras por dentro contaba cada minuto, cada segundo. El doctor partió a la mañana siguiente, como Juvenal había previsto, dejando instrucciones para Toño, que no pude oír, pero cuyo significado conocía demasiado bien. El día se arrastró en una agonía de espera. Serví comida a los hombres, limpié la casa, soporté los abusos habituales, todo mientras un reloj invisible hacía tic-tac en mi cabeza. Cuando finalmente cayó la noche y la partida de cartas comenzó en la sala, acompañada por botellas de tequila barato, sentí que estaba a punto de explotar de tensión. Juvenal apareció en mi habitación alrededor de las 11, cuando los hombres ya estaban bien ebrios, riendo alto y discutiendo apuestas. «Es hora», susurró. «Conseguí esto». Mostró una pequeña navaja probablemente robada de la cocina. «No es mucho, pero es mejor que nada», asentí tomando la navaja con manos temblorosas. No le dije que ya tenía mi propio plan para conseguir un arma mejor, si fuera necesario. Salimos de la habitación silenciosamente, caminando pegados a la pared del pasillo oscuro. De la sala venían voces alteradas, risas, el ruido de botellas golpeando la mesa. Uno de los hombres cantaba una ranchera desafinada. El plan era atravesar la cocina y salir por la puerta trasera, rodeando la casa hasta llegar al granero donde estaba la camioneta. Estábamos casi alcanzando la puerta de la cocina cuando lo impensable ocurrió. Uno de los perros guardianes comenzó a ladrar furiosamente en el patio. En el mismo instante, oímos una silla siendo arrastrada en la sala y la voz de Toño. «¿Qué diablos está ladrando ese perro? Ve a ver, gordo». Intercambiamos miradas de pánico. No había tiempo para volver a la habitación sin ser vistos. La única opción era seguir adelante, rápido, antes de que el gordo llegara a la cocina. Corrimos por la cocina, Juvenal delante, yo justo detrás. Él abrió la puerta trasera lo más silenciosamente que pudo, y salimos a la noche. Una noche sin luna, gracias a Dios, lo que nos daba alguna cobertura. Apenas habíamos dado 10 pasos cuando oímos la puerta de la cocina abrirse nuevamente. «¡Están escapando!», gritó el gordo, su voz cortando el silencio de la noche como un cuchillo. «¡Corre!», gritó Juvenal, agarrando mi mano y jalándome en dirección al granero. Corrimos como nunca había corrido en la vida, el miedo dando alas a nuestros pies. Detrás de nosotros oíamos voces, ladridos, el sonido de armas siendo cargadas. El granero parecía infinitamente distante, aunque estaba a menos de 100 metros de la casa. Cuando finalmente alcanzamos la puerta del granero, Juvenal luchó con las llaves, las manos temblando tanto que apenas conseguía encajarlas en la cerradura. «Vamos, vamos», murmuraba, la desesperación volviendo su voz aguda.
La puerta finalmente se abrió y entramos en la oscuridad del granero. El olor a diésel y heno seco invadiendo mis narices. La camioneta estaba allí, una forma oscura en el rincón más alejado. Las llaves están escondidas debajo del asiento, dijo Juvenal mientras corríamos hacia el vehículo. ¿Sabes conducir? No, respondí, percibiendo por primera vez una falla enorme en nuestro plan. Entonces tendrás que aprender rápido en caso... Él no completó la frase, pero no era necesario. En caso de que él no consiguiera estar conmigo hasta el final. Estábamos a pocos metros de la camioneta cuando la puerta del granero se abrió de par en par. Recortado contra la luz débil de las estrellas estaba Toño, la cicatriz en su rostro pareciendo aún más terrible en la penumbra, una escopeta en las manos. ¿Realmente pensaron que iban a escapar? Se rió, un sonido sin humor. El doctor va a adorar saber lo que intentaron hacer. Va a dar un tratamiento especial a los dos. Juvenal se colocó frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. «Déjala ir, Toño», pidió, la voz temblorosa pero decidida. «La culpa es mía, yo la obligué a venir conmigo». Toño se rió nuevamente. «¡Qué conmovedor!». El cobarde encontró coraje. «Demasiado tarde, muchacho». Levantó la escopeta, apuntando directamente al pecho de Juvenal. «El doctor dijo que limpiara todo, ustedes dos incluidos». Fue cuando algo dentro de mí estalló. Todos aquellos meses de terror, de dolor, de humillación, culminaron en un único momento de claridad cristalina. Sin pensar, actué. La pequeña navaja que Juvenal me había dado aún estaba en mi mano. En un movimiento rápido, salí de detrás de él y avancé contra Toño. Él no esperaba esto, no de la niña domesticada, no de la mercancía que había aceptado su destino. La sorpresa retrasó su reacción por un segundo crucial. La navaja era pequeña, pero afilada, y encontró su objetivo, el cuello de Toño, justo debajo de la oreja, donde la piel es más fina. No fue un golpe limpio o profesional. Fue desesperado, salvaje, alimentado por meses de rabia contenida. Toño gritó, soltando la escopeta y llevando las manos al cuello de donde brotaba sangre. Trastabilló hacia atrás, los ojos desorbitados de shock y dolor. Juvenal reaccionó instantáneamente recogiendo la escopeta caída. «¡A la camioneta!», gritó, empujándome lejos de Toño, que había caído de rodillas aún sujetando su cuello. Corrimos hacia la camioneta. Juvenal metió la llave en el encendido y el motor rugió, cobrando vida. En el mismo instante, vimos al gordo y a los otros dos hombres llegando a la puerta del granero, armados y gritando. «¡Agáchate!», ordenó Juvenal mientras maniobraba la camioneta hacia la puerta abierta del granero. Los hombres comenzaron a disparar. El sonido de los tiros ensordecedor en el espacio cerrado. Sentí algo caliente salpicar en mi rostro. Sangre de Juvenal que había sido alcanzado en el hombro. La camioneta avanzó como un animal feroz, atropellando al gordo que no consiguió apartarse a tiempo. Oí el sonido horrible de huesos quebrándose bajo las ruedas, pero no sentí nada, ni pena, ni remordimiento, ni asco, solo una satisfacción fría al pensar que uno de mis torturadores nunca más lastimaría a nadie. Salimos del granero a alta velocidad, Juvenal conduciendo con una mano, la otra presionando el hombro herido. Los otros dos hombres seguían disparando, pero ya estábamos demasiado lejos para que los tiros nos alcanzaran con precisión. «¿Aguantas conducir?», pregunté, viendo la sangre escurriendo entre sus dedos. «Tengo que aguantar», respondió, los dientes apretados de dolor. «Si paramos ahora, estamos muertos». Y así comenzó nuestra huida desesperada por la noche del desierto mexicano. Un hombre herido, una mujer quebrada y la promesa tenue de libertad adelante. Lo que no sabíamos en aquel momento es que nuestra prueba estaba lejos de terminar, que el camino hacia la verdadera libertad sería mucho más largo y tortuoso de lo que podríamos imaginar, que el doctor no renunciaría fácilmente a su propiedad, y que la peor batalla no sería contra nuestros perseguidores, sino contra los fantasmas que cargaríamos con nosotros por el resto de nuestras vidas. La camioneta se sacudía violentamente en el camino de tierra, cada bache enviando ondas de dolor por el cuerpo lastimado de Juvenal. Su rostro estaba pálido, a la luz débil del tablero.
los labios apretados en una línea fina para contener los gemidos. La sangre había empapado toda la manga de la camisa y comenzaba a gotear en el asiento. «Tenemos que parar y atender esa herida», dije rasgando un pedazo de mi falda para hacer un vendaje improvisado. «No podemos parar», respondió, la voz débil pero determinada. «Vendrán tras nosotros. El doctor tiene hombres por toda la región. Necesitamos distancia». Estaba segura de que él no aguantaría mucho más tiempo. La pérdida de sangre, el dolor, el shock, todo conspiraba contra nosotros. Si Juvenal se desmayaba mientras conducía, estaríamos perdidos. «Al menos, déjame hacer un torniquete», insistí, ya enrollando la tela por encima de la herida. «Si sigues sangrando así, no podrás conducir». Él asintió débilmente, permitiendo que yo apretara la tela alrededor de su brazo, bien por encima de la herida. No era lo ideal y ciertamente no sustituiría cuidados médicos adecuados, pero al menos disminuiría la hemorragia. «¿A dónde vamos?», pregunté, mirando la oscuridad a nuestro alrededor. No había nada más que el camino de tierra y el desierto que se extendía en todas direcciones. «Sur», respondió Juvenal, los ojos fijos en el camino iluminado apenas por los faros débiles de la camioneta. «Tenemos que cruzar el río. Del otro lado es otro estado, más difícil que nos sigan. El río Pánuco, la frontera natural entre San Luis Potosí y Veracruz. Si conseguíamos cruzar, tendríamos una oportunidad». Condujimos por lo que parecieron horas, el cielo lentamente aclarándose con la aproximación del amanecer. A cada minuto que pasaba, la respiración de Juvenal se volvía más laboriosa, su rostro más pálido. Varias veces pensé que iba a desmayarse, pero una determinación férrea lo mantenía consciente, las manos aferradas al volante como si fuera su único vínculo con la vida. Cuando el primer rayo de sol rompió en el horizonte, finalmente avistamos el río, una franja plateada serpenteando en la distancia, tan bella que casi lloré al verla. No era solo agua, era la promesa de una nueva vida. «¿Cómo vamos a cruzar?», pregunté, percibiendo que no había puente a la vista. «Balsa», respondió Juvenal, señalando una pequeña construcción a la orilla del río. «Hay un viejo que hace la travesía. Mi tío la usaba cuando llevaba ganado para vender en Tuxpan». Nos aproximamos lentamente, la tensión creciendo a cada metro. La balsa era nuestra salvación, pero también un punto de estrangulamiento. Si los hombres del doctor estuvieran vigilando los puntos de cruce, estaríamos acorralados. El lugar parecía desierto cuando llegamos, apenas una cabaña de madera desteñida por el sol, un pequeño muelle y una balsa rudimentaria amarrada a él. Juvenal detuvo la camioneta a unos metros de la cabaña. «Quédate aquí», dijo, intentando abrir la puerta, pero estaba tan débil que apenas conseguía mover el brazo. «Yo iré. Tú no vas a ningún lado en ese estado», interrumpí. «Yo hablaré con el balsero». Antes de que pudiera protestar, salí de la camioneta y caminé hacia la cabaña. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Era consciente de mi apariencia, la ropa rasgada, los moretones visibles, la sangre seca en las manos. Cualquiera podría ver que estaba huyendo de algo. Golpeé la puerta de la cabaña, intentando controlar el temblor en las manos. Pasaron algunos momentos hasta que un hombre anciano, de piel curtida por el sol y cabello blanco, atendió. «Buenos días», dije, la voz más firme de lo que esperaba. «Necesitamos cruzar el río. Mi esposo está herido. Tuvimos un accidente». El viejo me examinó con ojos astutos que parecían ver más allá de la mentira. Miró hacia la camioneta, donde Juvenal estaba encorvado sobre el volante, y de vuelta a mí. «50 pesos», dijo finalmente. «Y no hago preguntas». Sentí un alivio tan grande que casi me derrumbé allí mismo. «No tenemos dinero», admití, «pero tenemos la camioneta. Usted puede quedarse con ella después de que crucemos». El viejo consideró la oferta, rascándose la barba rala. «Una camioneta vale más que 50 pesos», dijo, un brillo de interés en los ojos. «Pero también trae preguntas que no quiero responder». Hecho. Volví a la camioneta y ayudé a Juvenal a salir. Apenas podía mantenerse en pie, apoyándose pesadamente en mí mientras caminábamos hasta la balsa. El balsero no ofreció ayuda, solo observó en silencio, encendiendo un cigarro de hoja. «Estás ardiendo en fiebre», murmuré a Juvenal mientras lo ayudaba a acostarse en el piso de la balsa.
Necesitamos encontrar un médico en cuanto crucemos. Los médicos hacen preguntas, respondió, los ojos entrecerrados de dolor. Y pueden denunciar heridas de bala a la policía. Tenía razón, por supuesto, pero sin atención médica, la infección lo mataría en cuestión de días. El balsero, después de examinar brevemente la camioneta, volvió y comenzó a trabajar en las cuerdas que ataban la balsa al muelle. Va a tardar unas 2 horas en cruzar, dijo sin mirarnos. El río está tranquilo hoy. Es nuestra suerte. Mientras la balsa lentamente se alejaba de la orilla, miré hacia atrás, a la tierra que dejábamos. La tierra donde nací, donde crecí, donde perdí todo y de donde ahora huía como una criminal. Sentí una extraña mezcla de dolor y alivio, de miedo y esperanza. Estábamos casi en medio del río cuando escuchamos el sonido inconfundible de motores, no uno, sino varios, aproximándose rápidamente por el camino que habíamos recorrido. «Son ellos», murmuró Juvenal, intentando sentarse. Nos encontraron. El balsero miró hacia la orilla que se alejaba, donde 3 vehículos levantando polvo se aproximaban rápidamente. «¿Amigos suyos? Si fueran amigos, no estaríamos huyendo», respondí, el miedo volviendo con toda su fuerza. El viejo asintió como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Sin decir una palabra, comenzó a remar con más fuerza, la determinación dando nueva energía a sus brazos ancianos. Los vehículos se detuvieron en la orilla. Incluso a distancia, pude reconocer la silueta del doctor saliendo del auto de adelante. Gesticulaba, gritaba órdenes y pronto 2 hombres corrieron hacia una pequeña embarcación atracada más abajo en el río. «Nos van a alcanzar», dije, la desesperación evidente en mi voz. «Ese bote es mucho más rápido que esta balsa». El balsero miró el bote, que ahora comenzaba a deslizarse por el agua en nuestra dirección, y después a nosotros, un hombre herido y una mujer aterrorizada. Algo en sus ojos cambió. «Ustedes 2, escóndanse debajo de esa lona», ordenó, señalando una esquina de la balsa donde había herramientas y cuerdas cubiertas por una lona sucia. «Y no hagan un solo ruido, sin importar lo que pase». No teníamos opción, sino confiar en él. Ayudé a Juvenal a arrastrarse bajo la lona, acomodándolo lo mejor posible para no empeorar la herida, y me acosté a su lado. El olor a moho y aceite era sofocante, y el calor bajo la lona era casi insoportable, pero nada de eso importaba. Nuestra vida dependía de permanecer completamente inmóviles y en silencio. A través de una pequeña grieta en la lona, vi el bote aproximándose rápidamente. En minutos estaba al lado de la balsa. 2 hombres armados. Uno de ellos reconocí como uno de los matones que se habían quedado en la hacienda. Miraban al balsero con expresiones amenazadoras. «¿Viste a un hombre y una mujer pasar por aquí?», preguntó uno de ellos, el arma casualmente apuntando al viejo. El balsero continuó remando como si la pregunta no mereciera interrumpir su trabajo. «Mucha gente cruza mi balsa», respondió finalmente. «No presto atención a quién va y quién viene. Estamos hablando de hoy, viejo. En las últimas horas». El balsero dejó de remar, apoyándose en el remo mientras encaraba a los hombres. «El único que pasó hoy fue un vendedor ambulante bien temprano, solo. Dijo que iba a vender chucherías en Tuxpan». Los hombres intercambiaron miradas. «¿Estás seguro? Porque si estás mintiendo...». «Estoy demasiado viejo para mentir», respondió el balsero, volviendo a remar. «Y demasiado viejo para tenerles miedo a matones como ustedes». Hubo un momento tenso donde pensé que los hombres dispararían al viejo allí mismo. Sentí a Juvenal tensarse a mi lado, su mano buscando la mía bajo la lona. Finalmente, uno de los hombres escupió en el agua. «Vámonos, deben haber tomado otro camino». El bote se alejó, volviendo rápidamente a la orilla donde el doctor esperaba. Permanecimos inmóviles bajo la lona por unos minutos más, hasta que el balsero habló. «¿Pueden salir? Ya se fueron». Salimos del escondite, el alivio momentáneo pronto reemplazado por la preocupación por Juvenal, que ahora ardía de fiebre, el rostro brillando de sudor. «¿Por qué nos ayudó?», pregunté al balsero mientras mojaba un pedazo de tela en el río para ponerlo en la frente de Juvenal. El viejo continuó remando, los ojos fijos en la orilla distante. «Reconozco el trabajo del doctor cuando lo veo», dijo finalmente.
No es la primera vez que ayudo a alguien a escapar de él. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo que aquello significaba. No éramos los primeros en intentar huir. Probablemente no seríamos los últimos. ¿Las otras lo lograron?, pregunté, temiendo la respuesta. El balsero se encogió de hombros. Algunas sí, otras. No completó la frase, pero no era necesario. El destino de las que no lo lograron era fácil de imaginar. El resto de la travesía se hizo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegamos a la otra orilla, el sol ya estaba alto en el cielo. Hay un pueblo a unos 5 kilómetros en esa dirección, dijo el balsero, señalando un sendero que se alejaba del río. Hay una mujer allí, doña Refugio, que cuida de gente herida. No hace preguntas. Agradecí al viejo con lágrimas en los ojos, consciente de que acababa de arriesgar su propia vida por 2 desconocidos. El doctor sabrá que usted mintió, dije preocupada. No es seguro que regrese. Él sonrió, una sonrisa triste de quien ya ha visto demasiado en la vida. El río es grande, niña, y yo conozco cada curva mejor que cualquier matón de ese hombre. No te preocupes por mí. Nos ayudó a desembarcar y observó mientras nos alejábamos por el sendero, yo prácticamente cargando a Juvenal, que apenas podía mantenerse consciente. Antes de que estuviéramos fuera del alcance de su voz, el viejo llamó: «Niña, nunca vuelvas a San Luis Potosí, él nunca dejará de buscar». Asentí, sabiendo que aquel consejo valía oro. San Luis Potosí, mi tierra natal, estaba ahora cerrada para mí para siempre. La caminata hasta el pueblo fue una prueba de resistencia. Juvenal se debilitaba con cada paso, y yo no estaba en mucho mejor estado. Exhausta, hambrienta, el cuerpo aún dolorido por los meses de abuso. Pero el miedo nos daba fuerzas, el miedo y la determinación de no morir tan cerca de la libertad. Cuando finalmente avistamos las primeras casas del pueblo, un conjunto de construcciones simples de adobe y palma, casi me derrumbé de alivio. Algunos niños jugaban en la calle de tierra y una mujer tendía ropa en un tendedero improvisado. «Por favor», llamé, mi voz casi desaparecida de agotamiento. «¿Dónde encontramos a doña Refugio?». La mujer nos miró con una mezcla de curiosidad y cautela, sus ojos deteniéndose en el estado deplorable en que estábamos, especialmente Juvenal, ahora delirando de fiebre, la camisa empapada de sangre. Al final de la calle, la casa con el granado enfrente, señaló. Me arrastré hasta allí, prácticamente cargando a Juvenal. Cuando golpeé la puerta, mis fuerzas estaban al límite. Una señora mayor de cabello blanco, recogido en un moño severo y ojos perspicaces, atendió. «¿Doña Refugio?», pregunté, la voz casi un susurro. «El balsero nos mandó. Mi amigo está herido». Ella nos examinó por un momento, su mirada evaluando la situación con la precisión de quien ya ha visto de todo en la vida. «¿Herida de bala?», preguntó, ya abriendo más la puerta. Asentí sin fuerzas para mentir o elaborar. «Entren», dijo simplemente. «Veré qué puedo hacer». El interior de la casa era simple, pero limpio, con el olor característico de hierbas secas que me recordó dolorosamente mi propia casa, el patio donde mi padre cultivaba plantas medicinales. Doña Refugio nos condujo a una habitación en el fondo, donde había una cama estrecha cubierta con sábanas blancas. «Pónganlo aquí», ordenó, ya arremangándose. «Y tú, niña, ve a lavarte. Hay agua en la tinaja y ropa limpia en ese baúl. Después ven a ayudarme». Obedecí, agradecida por instrucciones claras que no exigían que pensara. Me lavé con el agua fría de la tinaja, quitando días de suciedad, sudor y sangre seca. La ropa que encontré en el baúl, probablemente de alguna hija o nieta de doña Refugio, era simple, pero limpia, oliendo a jabón de ceniza. Cuando volví a la habitación, doña Refugio ya había cortado la camisa de Juvenal y estaba examinando la herida. Su expresión era grave. «La bala salió, lo que es bueno», dijo, sin levantar los ojos del trabajo. «Pero hay infección. Necesito limpiar bien e intentar bajar la fiebre. No puedo prometer nada». Trabajó por horas, limpiando la herida con una solución que olía fuertemente a tequila, aplicando cataplasmas de hierbas, forzando a Juvenal a beber infusiones amargas cada vez que estaba lo suficientemente consciente para tragar. Yo la asistía,
pasándole los instrumentos, sosteniendo a Juvenal cuando se agitaba de dolor o delirio, aprendiendo silenciosamente técnicas que un día salvarían otras vidas. Al final del día, cuando finalmente doña Refugio se declaró satisfecha con el vendaje, y Juvenal dormía exhausto, pero con la respiración más regular, ella me invitó a la cocina. Puso frente a mí un plato de atole con frijoles y carne seca y un vaso de leche de cabra. «Come», ordenó. «Después me cuentas lo que pasó. O no cuentas, si prefieres. No hago preguntas, pero escucho si quieres hablar». Comí como no había comido en meses, con hambre real, no apenas por necesidad de supervivencia. Cuando terminé, las palabras comenzaron a salir, primero vacilantes, después en un torrente incontrolable. Conté todo: la muerte de mi padre, la traición de la madrastra, los meses de cautiverio y abuso, la huida desesperada. Doña Refugio escuchó en silencio, su rostro no revelando nada más que atención completa. Cuando terminé, ya era noche cerrada y mis fuerzas estaban nuevamente agotadas. Esperaba horror, lástima, tal vez hasta incredulidad. En lugar de eso, doña Refugio simplemente asintió, como si mi historia confirmara algo que ya sabía. «No eres la primera», dijo finalmente. «El doctor opera desde hace años. Las autoridades fingen no ver o son pagadas para no ver. Ya he cuidado de otras muchachas que escaparon, aunque pocas lo logran». «¿Qué pasó con ellas?», pregunté, un hilo de esperanza naciendo al saber que otras habían sobrevivido. Algunas volvieron con sus familias, cuando tenían a dónde volver. Otras siguieron hacia ciudades grandes, donde es más fácil perderse. Otras, hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras, otras nunca se recuperaron realmente. El cuerpo sana, pero el alma, entendí lo que no decía. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. ¿Y el doctor? ¿Nadie lo ha denunciado nunca? Doña Refugio se rió, un sonido seco, sin humor. ¿A quién, niña? ¿Al delegado que recibe dinero de él? ¿Al juez que frecuenta su hacienda? ¿Al político que lo protege a cambio de financiamiento para su campaña? En este país, quien tiene dinero hace la ley. Era una verdad dura, pero innegable. El mundo que yo conocía antes del cautiverio ya era injusto. El mundo que descubrí después era brutalmente desequilibrado a favor de los poderosos. Entonces, él continúa haciendo esto, comprando muchachas, usándolas hasta cansarse de ellas. Sí, completó doña Refugio, y continuará hasta que alguien más poderoso que él decida que ya basta, o hasta que algo salga muy mal. Quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, doña Refugio se levantó, indicando que la conversación había terminado. «Ve a descansar», dijo, señalando un petate en la esquina de la cocina. «Mañana veremos cómo está tu amigo y decidiremos qué hacer después». Me acosté en el petate, exhausta más allá de las palabras, pero extrañamente en paz por primera vez en muchos meses. Estaba lejos de estar a salvo. El doctor aún me buscaba. Todavía no teníamos a dónde ir. Juvenal aún luchaba contra una infección. Pero por primera vez había una posibilidad real de futuro. No una certeza, apenas una posibilidad. Y en aquel momento eso era suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extrañamente reconfortante. Por la mañana, ayudaba a doña Refugio a tratar a Juvenal, cambiando los vendajes, preparando las infusiones, vigilando la fiebre que lentamente cedía. Durante el día, la ayudaba en sus tareas, recogiendo hierbas en el pequeño patio, atendiendo a personas del pueblo que venían en busca de remedios para males diversos, cocinando comidas simples pero nutritivas. Por la noche nos sentábamos a la puerta de la casa, mirando las estrellas y conversando, o quedándonos en silencio, cada una con sus propios fantasmas. Juvenal mejoró gradualmente. La fiebre cedió, la herida comenzó a cicatrizar y pasó de momentos breves de conciencia a horas despierto, aunque aún muy débil. En una de esas ocasiones, le conté sobre nuestra situación actual, la seguridad temporal en la casa de doña Refugio, el consejo de nunca más volver a San Luis Potosí, la necesidad de planear nuestro próximo paso. «Necesitamos ir lejos», dijo. La voz aún débil, pero los ojos lúcidos,
Muy lejos. Ciudad de México, tal vez. Ciudad de México. La ciudad inmensa donde cualquiera podría desaparecer entre la multitud. Un nuevo comienzo, tan distante de San Luis Potosí como fuera posible, sin salir del país. La idea tenía mérito. ¿Cómo llegamos allá?, pregunté. No tenemos dinero, documentos, nada. ¿Doña Refugio puede ayudar?, respondió. Ella conoce gente, y cuando yo pueda trabajar de nuevo... Dejó la frase en el aire, pero entendí el significado. Necesitaríamos trabajar, ahorrar, construir una nueva vida desde cero. No sería fácil, pero era posible. Y cualquier cosa sería mejor que el infierno del que habíamos escapado. Hablé con doña Refugio aquella noche, exponiendo nuestro plan aún nebuloso. Ella escuchó atentamente, como siempre hacía, y entonces asintió. Ciudad de México es una buena elección, concordó. Tengo un sobrino que trabaja con una empresa de autobuses. Tal vez pueda conseguir pasaje para ustedes cuando el muchacho esté lo suficientemente fuerte para viajar. ¿Y documentos?, pregunté, recordando que los nuestros estaban en la hacienda. No podemos viajar sin ellos. Doña Refugio sonrió, una sonrisa astuta que no combinaba con su apariencia de señora respetable. Hay maneras, niña, siempre hay maneras. En las semanas siguientes, mientras Juvenal recuperaba las fuerzas, doña Refugio movilizó su red de contactos, una impresionante tela de favores y obligaciones que se extendía mucho más allá de aquel pequeño pueblo. Un primo que trabajaba en el registro civil consiguió nuevos documentos para nosotros. Ana Francisca Hernández dejó de existir, reemplazada por María Concepción Olivares, nacida en Veracruz, sin familia conocida. Juvenal se convirtió en José Ferreira Santos, también de Veracruz. El sobrino de doña Refugio nos consiguió pasajes de autobús hasta Ciudad de México, en una ruta que tomaría casi una semana, con varias paradas para dificultar cualquier intento de seguimiento. Vayan como marido y mujer, aconsejó doña Refugio. Es más seguro para una mujer joven viajar acompañada y levanta menos sospechas. La idea me incomodó al principio. Después de meses siendo abusada por hombres, la simple idea de cercanía física con cualquiera de ellos, incluso Juvenal, que había arriesgado la vida para salvarme, era perturbadora. Doña Refugio percibió mi vacilación. «Es solo una historia, niña», dijo gentilmente. «Una protección. Lo que ustedes realmente son, el uno para el otro, solo ustedes necesitan saberlo». Tenía razón, por supuesto, y Juvenal, desde el primer día, nunca había demostrado nada más que respeto por mí. Tal vez porque él también conocía el abuso, aunque de una forma diferente. Tal vez porque, como yo, él también se estaba reconstruyendo a partir de las ruinas de una vida destruida. La noche antes de nuestra partida, doña Refugio me llamó al patio, donde colgaba hierbas para secar bajo el techo de palma. En las manos tenía un pequeño envoltorio de tela. «Esto es para ti», dijo, entregándome el paquete. «Un comienzo para tu nueva vida». Dentro del envoltorio había dinero, no mucho, pero suficiente para mantenernos por algunas semanas hasta encontrar trabajo, y una pequeña daga, la hoja brillante y afilada, el mango de hueso pulido. «El dinero es para empezar», explicó. «La daga es para garantizar que nunca más seas víctima. Aprende a usarla, niña, y nunca dudes si es necesario». Miré a aquella mujer extraordinaria que nos había salvado, nos había curado, nos había preparado para una nueva vida, y sentí una gratitud tan profunda que las palabras parecían inadecuadas. «¿Cómo puedo agradecerle?», pregunté, la voz entrecortada. Doña Refugio sonrió. Aquella sonrisa sabia de quien ya ha visto muchos amaneceres. «Sobrevive, niña, sobrevive y ayuda a otras cuando puedas. Es así como el mundo cambia, una vida a la vez». A la mañana siguiente, partimos en el primer autobús, yo y Juvenal, ahora María y José, sentados lado a lado, cada uno cargando solo un pequeño atado con lo poco que doña Refugio nos había dado. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, miré por la ventana hacia aquella tierra roja, aquel cielo inmenso, aquel río que había sido tanto barrera como camino hacia la libertad. Yo tenía 17 años, casi 18. Había perdido todo, mi padre, mi casa, mi identidad, hasta mi nombre, pero estaba viva, y por primera vez en muchos meses tenía algo que pensaba haber perdido para siempre:
esperanza. El camino a Ciudad de México fue largo y agotador. Días interminables en autobuses incómodos, noches en terminales ruidosas o pensiones baratas cuando podíamos pagar. Atravesamos Veracruz, Puebla, siempre alejándonos de San Luis Potosí, siempre mirando por encima del hombro, siempre tensos cuando veíamos a un hombre que vagamente recordaba a los matones del doctor. Juvenal, José ahora, recuperaba fuerzas cada día, aunque el brazo herido nunca volvería a tener la misma fuerza que antes. Conversábamos poco durante el viaje, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias estrategias de supervivencia. No era un silencio incómodo, sino el silencio de dos sobrevivientes que entendían, sin necesidad de palabras, lo que el otro había pasado. Fue solo cuando llegamos a Ciudad de México, casi una semana después de dejar el pueblo de Doña Refugio, que realmente hablamos sobre el futuro. Estábamos sentados en una banca de la terminal de autobuses del norte, rodeados por el caos y el ruido de la ciudad más grande que jamás habíamos visto, tratando de asimilar la inmensidad del lugar y de las posibilidades y peligros que ofrecía. ¿Y ahora?, pregunté, mirando a la multitud que pasaba apresurada, cada persona con su propia historia, su propio destino, nadie prestando la más mínima atención a dos provincianos recién llegados. Juvenal. No, José. Necesitaba acostumbrarme a los nuevos nombres. Se encogió de hombros. Primero encontrar un lugar para quedarnos, después trabajo. El dinero de Doña Refugio no durará mucho en esta ciudad. Tenía razón, por supuesto. Necesitábamos refugio, trabajo, una forma de sobrevivir en aquel lugar tan diferente de todo lo que conocíamos. Pero había algo más fundamental que necesitábamos definir. ¿Y nosotros?, pregunté, la pregunta que venía evitando desde que dejamos el pueblo. ¿Qué somos el uno para el otro ahora? Él me miró largamente, sus ojos oscuros revelando una comprensión profunda. Somos lo que tú quieras que seamos, respondió finalmente. Compañeros de fuga, amigos, más que eso, si un día estás lista. O nada más que dos personas que compartieron un infierno y ahora siguen caminos separados. La elección es tuya. En aquel momento, mirando a aquel hombre que había arriesgado todo para salvarme, que cargaría para siempre una cicatriz como prueba de su coraje, sentí algo que no esperaba sentir nuevamente. Confianza, no amor, no todavía, tal vez nunca, pero confianza. Y en aquel momento, después de todo lo que había pasado, la confianza parecía el sentimiento más precioso del mundo. Quiero que permanezcamos juntos, dije, extendiendo la mano para tomar la suya, como amigos, como compañeros. El resto, el tiempo dirá. Él asintió, apretando mi mano suavemente. El tiempo dirá, concordó. Y así, en aquella banca de terminal, en medio del bullicio de una ciudad demasiado grande para notarnos, hicimos un pacto silencioso. Estaríamos juntos en esta nueva fase, protegiéndonos mutuamente, construyendo algo a partir de la nada. No sabíamos entonces que ese algo sería mucho más grande y significativo de lo que podríamos imaginar. No sabíamos que los horrores que habíamos vivido, aunque nunca olvidados, un día se transformarían en fuerza para ayudar a otros. No sabíamos que los nombres falsos que asumimos eventualmente se volverían tan reales como los que habíamos dejado atrás. No sabíamos nada de eso en aquella banca de terminal en 1965. Sabíamos apenas que estábamos vivos, libres y determinados a permanecer así, sin importar lo que el futuro reservara. Y fue así, mis queridos, que comenzó mi nueva vida como María Concepción Olivares, la vida que eventualmente me llevaría hasta aquí, hasta ustedes, hasta este momento en que comparto una historia que guardé en silencio por tanto tiempo. Los primeros meses en Ciudad de México fueron una prueba de resistencia y adaptación. Nosotros, ahora María y José, alquilamos un cuartito en los fondos de una pensión en Tepito, un barrio obrero donde muchos provincianos se establecían al llegar a la capital. El cuarto apenas cabía una cama individual y un pequeño armario, pero para nosotros, acostumbrados al confinamiento, era un palacio, principalmente porque teníamos la llave y nadie entraba sin nuestro permiso. José consiguió trabajo en una construcción. Con el brazo aún no totalmente recuperado, ganaba menos que los otros albañiles, pero aceptaba cualquier trabajo sin quejarse.
Yo comencé lavando ropa ajena. Después conseguí un empleo como intendente en una fábrica de telas. Nos levantábamos antes de que saliera el sol. Volvíamos cuando ya era noche, exhaustos, pero satisfechos por cada peso que conseguíamos ahorrar. Dormíamos por turnos en los primeros tiempos. Mientras uno descansaba, el otro vigilaba. El miedo al doctor y sus hombres aún era tan real que oíamos sus pasos en cada crujido del piso, sus susurros en cada conversación en la calle. Tardamos meses hasta conseguir dormir una noche entera, y años hasta dejar de verificar obsesivamente si las puertas estaban cerradas. ¿Crees que algún día dejaremos de tener miedo?, le pregunté a José cierta noche, cerca de 6 meses después de nuestra llegada. No sé si el miedo desaparece completamente, respondió pensativo, pero creo que aprendemos a vivir con él hasta que un día se vuelve apenas una sombra, no más un monstruo. Tenía razón, como generalmente la tenía sobre esas cosas. El miedo nunca desapareció completamente, pero aprendimos a convivir con él, a usarlo como un recordatorio para ser cautelosos, no como una prisión que nos paralizaba. Nuestra relación evolucionó lentamente, con todo el cuidado que dos personas profundamente traumatizadas necesitaban. Al principio, éramos apenas compañeros de supervivencia, compartiendo el mismo espacio por necesidad y protección mutua. José siempre dormía en el suelo, dejando la cama para mí, respetando mi espacio, nunca haciendo cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como un acercamiento. Con el tiempo, la confianza creció. Comencé a notar pequeñas cosas, la gentileza con que me hablaba incluso después de un día agotador de trabajo, el cuidado en siempre traer un pedazo de fruta o un dulce que sabía que me gustaba, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando yo entraba al cuarto y, más importante, la paciencia infinita con mis momentos de pánico, con las pesadillas que me hacían despertar gritando, con los días en que no soportaba ser tocada, ni siquiera levemente. Un año después de nuestra llegada a Ciudad de México, en una noche fría de junio de 1966, di un paso que parecía imposible meses antes. Invité a José a dormir en la cama conmigo. Solo dormir, nada más. Fue la primera vez que sentí el calor de otro ser humano sin miedo, sin repulsión, solo el consuelo de no estar sola. Meses después, cuando finalmente nos besamos por primera vez, fue como si algo congelado dentro de mí comenzara lentamente a derretirse. No fue pasión ardiente o deseo incontrolable. Fue reconocimiento, aceptación, una suave afirmación de que tal vez, solo tal vez, yo aún podría sentir algo más allá del miedo y la rabia. En 1967, nos casamos oficialmente, como María y José, en una pequeña ceremonia en el registro civil, con solo 2 colegas de trabajo como testigos. No hubo fiesta, no hubo vestido blanco, no hubo familia para celebrar, pero hubo verdad, la verdad de 2 personas que habían atravesado el infierno juntas y eligieron continuar caminando lado a lado. «No tienes que hacer esto si no quieres», me dijo la noche anterior a la boda. «Podemos continuar como estamos. El papel no cambia nada». «Quiero hacerlo», respondí con una certeza que me sorprendió. «Quiero reconstruir algo que sea nuestro, no impuesto por otros. Quiero elegir, no ser elegida». El matrimonio trajo una estabilidad que nunca habíamos conocido. Con nuestros ahorros combinados, conseguimos alquilar un pequeño departamento de un ambiente solo nuestro, sin necesidad de compartir baño y cocina con otros inquilinos. José continuó en la construcción, eventualmente convirtiéndose en maestro de obras, respetado por su honestidad y trabajo duro. Yo encontré un empleo mejor como costurera en una fábrica de ropa, donde mi habilidad con las manos, herencia de los tiempos en que ayudaba a mi padre en el campo, fue rápidamente reconocida. En 1969 descubrí que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un rayo, trayendo a la superficie todos los miedos que pensaba haber superado. ¿Cómo podría ser madre después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría proteger a un niño en un mundo que se había mostrado tan cruel? ¿Cómo podría confiar en mi propio cuerpo, que había sido violado de tantas formas? José, como siempre, fue mi puerto seguro. «Esta criatura será amada», prometió, las manos gentilmente colocadas sobre mi vientre, a un plano. «Esta criatura será protegida. Haremos diferente, María. Haremos mejor».
El embarazo fue un período de intensas transformaciones, no solo físicas, sino emocionales. Cada movimiento del bebé dentro de mí era un recordatorio de que la vida continuaba, de que mi cuerpo no era solo un receptáculo de dolor, sino también de creación. En los meses en que mi vientre crecía, algo fundamental cambió dentro de mí. La determinación de no solo sobrevivir, sino de vivir plenamente por mí y por la criatura que llevaba. Nuestra hija, Esperanza, nació en una madrugada lluviosa de febrero de 1970. Cuando la partera la puso en mis brazos, miré aquel rostrito rojo y arrugado y sentí algo que nunca había experimentado antes. Un amor tan inmenso, tan avasallador, que parecía no caber en el pecho, y junto con ese amor, una resolución feroz. Esta niña nunca conocería el tipo de horror que yo había conocido. Esta niña sería protegida, amada, respetada en su humanidad. La maternidad me transformó de formas que no podría prever. La necesidad de proteger a Esperanza me dio una fuerza que no sabía poseer. Las pesadillas disminuyeron, sustituidas por la preocupación muy real y presente de criar a una hija en condiciones mejores que las que yo había conocido. José se reveló un padre extraordinario, paciente, amoroso, presente. Leía para Esperanza todas las noches, incluso después de días agotadores de trabajo. Cuando ella comenzó a caminar, él sostenía sus manitas con una delicadeza que muchas veces me hacía llorar silenciosamente, pensando en cómo las manos que habían conocido tanta violencia podían ser capaces de tanta ternura. En 1973 tuvimos nuestro segundo hijo, Daniel. Nuestra pequeña familia estaba completa y con ella la sensación de que habíamos logrado lo imposible, crear algo bello y significativo a partir de las ruinas de vidas destruidas. A medida que nuestros hijos crecían, crecía también nuestra estabilidad financiera. José se había convertido en un constructor respetado, supervisando obras cada vez más grandes. Yo había abierto un pequeño taller de costura en casa, lo que me permitía cuidar de los niños mientras trabajaba. En 1975 conseguimos comprar nuestra primera casa, una casa modesta en un barrio de clase media en la zona este de Ciudad de México. Fue en esa época que comencé a hacer algo que hasta entonces había evitado conscientemente: mirar hacia el pasado, no para hundirme en él, sino para entender cómo me había moldeado, cómo podía usar esa experiencia para ayudar a otros. Comencé discretamente, ofreciendo refugio temporal a mujeres que huían de situaciones de violencia doméstica. Una vecina que aparecía con moretones frecuentes, una colega del taller de costura cuyo marido bebía y perdía la cabeza, una joven que había sido vendida por su propio padre a un hombre 30 años mayor. Ellas venían, se quedaban algunos días o semanas en nuestro cuarto de huéspedes, recibían apoyo para encontrar trabajo, vivienda, un nuevo comienzo. José nunca cuestionó esta nueva misión que yo había abrazado. Por el contrario, se convirtió en un aliado valioso, hablando con otros hombres para conseguir empleos para esas mujeres, enseñando algunas habilidades básicas de construcción para que pudieran hacer pequeñas reparaciones sin depender de hombres, siendo un ejemplo vivo de que no todos los hombres son abusivos o controladores. En 1980, formalizamos este trabajo creando la asociación Nuevo Amanecer, una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. Con la ayuda de algunas amigas y el apoyo financiero de José, que ahora tenía su propia empresa de construcción, conseguimos alquilar una casa más grande, contratar una trabajadora social y una abogada. No era un trabajo fácil. Enfrentábamos la resistencia de las autoridades, la desconfianza de una sociedad que prefería no ver la violencia contra las mujeres y ocasionalmente amenazas de maridos o compañeros furiosos. Pero cada mujer que conseguía reconstruir su vida, cada niño que escapaba de un ambiente de abuso, cada pequeña victoria contra un sistema que naturalizaba la violencia, todo eso hacía que valiera la pena. Y para mí, personalmente, este trabajo tenía un significado adicional. Era mi forma de transformar el horror que había vivido en algo positivo, de garantizar que otras niñas no pasaran por lo que yo pasé. Los años 80 trajeron cambios significativos en el país. El terremoto del 85, la crisis económica, los movimientos sociales,
Aprovechamos ese momento de transformación social para ampliar nuestro trabajo, estableciendo alianzas con otras organizaciones, presionando por leyes más rigurosas contra la violencia doméstica, creando grupos de apoyo en comunidades marginadas. Esperanza, nuestra hija, siguió mis pasos. Se graduó en trabajo social y comenzó a trabajar con nosotros en la asociación, trayendo nuevas ideas y energía renovada. Daniel se convirtió en abogado, especializándose en derechos de las mujeres y niños, muchas veces representando gratuitamente a nuestras acogidas en procesos contra agresores. En 1990 recibí una carta que cambiaría profundamente mi percepción del pasado. Era de Doña Refugio, la curandera que nos había salvado tantos años antes. Alguien que había pasado por su pueblo había mencionado nuestro trabajo en Ciudad de México, y ella, con la ayuda de un nieto alfabetizado, nos había escrito. La carta traía noticias que nunca esperé recibir. El doctor, aquel hombre que había sido el arquitecto de mi infierno personal, estaba muerto. No de forma natural. Había sido asesinado en su propia hacienda, aparentemente por uno de sus matones, en una disputa por dinero. La policía había investigado el caso y, en el proceso, descubierto evidencias de sus operaciones de tráfico de mujeres. Varios de sus asociados habían sido arrestados. Otros habían huido. La hacienda había sido confiscada por el Estado. Leí aquella carta tantas veces que el papel quedó gastado en los dobleces. Esperaba sentir alivio, tal vez hasta satisfacción al saber de la muerte de aquel hombre. En vez de eso, no sentí nada. Un vacío sorprendente donde antes había miedo y odio. Me di cuenta entonces de que, sin saberlo, ya me había liberado de él hacía mucho tiempo. No completamente. Las cicatrices permanecían, pero lo suficiente para que su muerte no fuera más que una noticia distante, sin poder para sacudir los cimientos de la vida que había construido. La carta de Doña Refugio traía también otra petición: que yo volviera al interior del país para ayudar a establecer una red de casas de acogida similares a la nuestra. Las muchachas siguen siendo vendidas, escribía, no por el doctor, sino por otros como él. Y necesitamos a alguien que entienda, que sepa cómo ayudarlas a reconstruir sus vidas después. Tras mucha reflexión y largas conversaciones con José y nuestros hijos, decidí aceptar ese llamado. En 1991, por primera vez en 26 años, volví al interior del país, no a San Luis Potosí, que aún guardaba recuerdos demasiado dolorosos, sino a Veracruz, donde Doña Refugio ahora vivía con su familia. Reencontrar a aquella mujer extraordinaria, ahora muy anciana, pero aún lúcida y determinada, fue como cerrar un círculo. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos, murmurando: ¿ves? Sobreviviste, niña. Sobreviviste e hiciste mucho más que eso. En los años siguientes, dividí mi tiempo entre Ciudad de México y el interior, ayudando a establecer casas de acogida en varias ciudades pequeñas, capacitando a mujeres locales para identificar y apoyar a víctimas de abuso, creando una red de protección que se extendía por estados donde la violencia contra las mujeres era particularmente naturalizada. José siempre me apoyó en estos viajes, muchas veces acompañándome, otras veces quedándose en Ciudad de México para cuidar de la asociación y de nuestra familia creciente. Esperanza nos dio 2 nietos y Daniel una nieta. Nuestra casa se convirtió en el centro de una familia no solo de sangre, sino de elección. Exacogidas que se volvieron parte permanente de nuestras vidas, colegas de trabajo que se convirtieron en amigos íntimos, personas que entraron en nuestras vidas por casualidad y se quedaron por elección. En 2005, José falleció de un ataque cardíaco, durmiendo pacíficamente a mi lado, después de un día común de trabajo y cena con la familia. El dolor de perderlo fue inmenso, pero diferente de cualquier dolor que había conocido antes. No era la desesperación desorientadora de la adolescente vendida por la madrastra, sino el duelo profundo y significativo por una vida compartida, por un amor construido pacientemente a lo largo de décadas. En el funeral, mirando el ataúd de aquel hombre que había sido mi salvador, mi compañero, mi amigo más íntimo, sentí una gratitud tan profunda que trascendía la tristeza. Gratitud por habernos encontrado en las circunstancias más improbables, por haber elegido creer que algo bueno podría nacer de tanto horror,
por haber perseverado cuando habría sido más fácil rendirse. En los años siguientes a la muerte de José, reduje gradualmente mi trabajo directo en la asociación, pasando el liderazgo a Esperanza y a un equipo de mujeres extraordinarias que habíamos formado a lo largo de los años. No me jubilé completamente. Aún daba charlas ocasionales, participaba en eventos, aconsejaba en casos particularmente difíciles, pero comencé a dedicar más tiempo a otro proyecto que había postergado por décadas: registrar mi historia. Comencé a escribir primero solo para mí, como una forma de terapia, después con la intención de dejar un registro para mi familia, y finalmente con el objetivo de compartir más ampliamente. El libro Vendida y Renacida, la historia de una sobreviviente, fue publicado en 2010, cuando yo tenía 62 años. No usé mi nombre verdadero, ni el de José, ni detalles que pudieran identificar precisamente los lugares o personas involucradas. Pero la esencia de la historia estaba allí. El horror, sí, pero principalmente el camino de reconstrucción, de encontrar significado más allá del trauma. El libro encontró un público mucho mayor del que esperaba. Fui invitada a programas de televisión, a hablar en universidades, a participar en debates sobre trata de personas y violencia contra las mujeres. Siempre rechazaba mostrar mi rostro o revelar mi identidad verdadera, no por vergüenza, sino por protección. Incluso después de tantos años, incluso sabiendo que el doctor estaba muerto y su imperio destruido, la cautela se había vuelto parte de quién era yo. Fue solo en 2020, a los 72 años, que finalmente me sentí lo suficientemente segura para mostrar mi rostro y usar mi nombre real en público. La pandemia había acelerado la transición al mundo digital, y mis nietos me enseñaron a usar plataformas de video para continuar mi trabajo de concientización incluso durante el aislamiento. Comencé a grabar videos contando mi historia, primero solo para grupos cerrados de apoyo a sobrevivientes de violencia, después para un público más amplio. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de todas las edades, de todo el país, me escribían para compartir sus propias historias de abuso y supervivencia, para agradecer por dar voz a experiencias que habían sido silenciadas por tanto tiempo. Y así llegamos a hoy, 2023, donde yo, Ana Francisca Hernández, sí, reasumí mi nombre de nacimiento hace algunos años, una última afirmación de que aquella niña que fue vendida no fue destruida, solo transformada. Comparto mi historia con ustedes a través de estos videos. Tengo 75 años ahora. Mi cuerpo lleva las marcas del tiempo y del trauma, pero también de la curación y la resiliencia. Mi cabello está blanco, mis manos callosas de una vida de trabajo duro, pero mis ojos, me dicen, aún brillan con la misma determinación que me mantuvo viva en aquellos días sombríos de 1965. No sé cuánto tiempo más tendré en este mundo, pero sé que cada día es una victoria sobre aquellos que intentaron destruirme. Cada mujer que ayudamos en la asociación, cada historia compartida, cada conciencia despertada a la realidad de la trata de personas y la violencia contra las mujeres, todo esto son semillas plantadas que seguirán creciendo mucho después de que yo me vaya. Y tú que has visto hasta aquí, mi querido, mi querida, quiero que sepas que tu atención, tu tiempo, tu disposición para escuchar una historia difícil significan mucho para mí. Si tú también cargas heridas, ¿y quién no las carga, de una forma u otra? Espero que mi camino pueda ofrecer algún consuelo, alguna esperanza de que es posible reconstruir, es posible encontrar significado más allá del dolor. Si este video tocó tu corazón, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas para que podamos llegar a más personas con estas historias de superación. En los comentarios, cuéntame desde dónde estás viendo y si te quedaste hasta el final de este largo viaje conmigo. Eso me ayuda a saber que no estoy hablando sola, que mis palabras encuentran eco en algún lugar. Recuerda siempre, tu historia no termina en el trauma. Lo que te hicieron es solo un capítulo, no el libro entero. Tú tienes el poder de escribir los próximos capítulos y pueden ser más bellos y significativos de lo que jamás imaginaste. Gracias por escucharme. Gracias por ser testigo. Gracias por recordar. Con cariño, abuela Ana.